Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Cordial saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito para que juntos oremos e invoquemos el nombre del Señor para el servicio de esta tarde. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por estar allí juntos a la expectativa para participar de la bendición de Dios que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Cordial saludo para todos en el nombre del Señor y les invito para que juntos oremos y pongamos el devocional de esta tarde en la presencia del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, una vez más, infinita gracias, Señor, porque nos concedes la vida, nos concedes la fe, nos concedes tu amor, nos concedes tu luz, tu paz, Dios mío, tu fortaleza, para enfrentar, Dios mío, las circunstancias de la vida. Gracias porque has permitido que tus hijos, oh Dios, hayan salido esta mañana y hayan realizado las actividades cotidianas y ya estén a esta hora de la tarde sentados, participando de la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Muy bien, hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Como siempre, es un gran placer, gran gozo, gran bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy seguro que los hermanos que comparten en estos devocionales también sienten la misma emoción, la misma convicción de que a pesar de estar hablando acá frente a una cámara, no obstante estamos unidos en espíritu y en verdad. Así es que vaya para todos ustedes de lejos y de cerca el cordial saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el Salmo 34, verso 1 en adelante: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. No hay nada más hermoso, no hay nada más grandioso en esta tierra que tener confianza en el Dios creador de los cielos y la tierra. Una vez más, la bienvenida para todos, reiterar el saludo para los hermanos que están en diferentes lugares, compartiendo, sentados ya en una sala, donde usted está, hasta allí va el saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios les bendiga. Gracias por la paciencia, por tener a bien estar a la expectativa y ya estar en completa paz, completa armonía para participar de la bendición de Dios en esta tarde. Quiero leer en San Juan capítulo 4 del verso 3 hasta el verso 9. Evangelio de San Juan capítulo 4, verso 5 al 9. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Con la ayuda del Señor, compartir con ustedes Jesús y las barreras raciales.
Es posible que en esta tarde solamente logre hacer una introducción acerca de lugares que tienen un trasfondo bíblico y un trasfondo histórico. Y en cuanto a este lugar y sus habitantes desde la era patriarcal, nos damos cuenta que cuando Dios, el dueño, el creador, elige un lugar, tarde que temprano, ese lugar va a tener un renombre en el propósito de Dios, aun cuando los que estén sobre esas tierras no hagan en cierto modo la perfecta voluntad de Dios. Pero por el hecho que el creador de todo y el dueño de todo determina escoger cierta parte de la tierra para iniciar sus proyectos, sus planes, sus designios para con la humanidad, hermanos amados, esta es la hermosa historia bíblica sobre estos lugares. La Biblia nos habla de que Dios llamó a Abraham en Génesis 12 y que Dios asignó una tierra. Abraham no tenía la posibilidad de ver esa tierra, pues estaba muy lejos. Pero cuando Dios lo dice, hay que creer, porque Él va a cumplir su promesa tarde que temprano. Un poco más tarde, en Génesis 15, Dios le delinea los detalles de la geografía de la tierra que estaría que ha asignado y que la descendencia de Abraham estará tomando en posición en el tiempo de su voluntad. Una tierra común, una tierra ordinaria, una tierra como la tierra de los otros pueblos. Pero cuando Dios asigna cierto lugar, tarde que temprano, ese lugar va a ser de renombre, va a ser mencionado como un lugar donde el poder, donde el favor, donde la gracia, donde los planes de Dios se realizaron. Que tengan una historia diferente por los pueblos, por los reinos, por los poderes, por los residentes que hayan estado allí, es una historia diferente a los propósitos de Dios. El trasfondo bíblico sobre esta región en cuestión, en mención, en Juan capítulo 4, el trasfondo bíblico se remonta hasta Génesis 33. En este capítulo se relata el gran reencuentro de dos hermanos que se habían separado por circunstancias de primogenitura. Esaú y su hermano Jacob. Jacob había llegado a estos lugares y Dios había comenzado a prosperar en gran manera su vida. Después de no tener nada y utilizar una piedra como almohada, después de tener un encuentro con Dios y tener una experiencia personal con Dios en la que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel y Dios comenzó a bendecirlo en gran manera, llegó el momento en que Jacob ya no es un hombre solo, ya tiene muchos hijos y tiene muchos bienes. Por el otro lado, su hermano Esaú, que en su enojo declaró resentimiento e intenciones de venganza en contra de su propio hermano, con el correr del tiempo este hombre se armó de 400 hombres y emprendió un viaje de un lugar a otro para confrontar a su hermano. 400 hombres a las órdenes de Esaú para lo que él dijera. No se olvide que Esaú es un hombre resentido, es un hombre que tiene un sentimiento extraño y que ha declarado y que está dispuesto a hacer lo que ha dicho.
Y esa es la naturaleza humana. Por el otro lado, tenemos a un Jacob que ya ha cambiado algunas cosas, ya Dios lo ha bendecido. Y en este capítulo, si usted lo lee detenidamente, es muy impresionante todo lo que ahí se narra, y uno quisiera haber estado ahí ese día, esa hora, que la Biblia no da detalles, pero solamente dice que Esaú venía con 400 hombres, y cuando Jacob se enteró de que su hermano venía armado y recordó lo que había pasado en su infancia en cuanto a la primogenitura, Jacob tomó unas medidas. Jacob se agarró de Dios. Jacob sintió que estaba en peligro él y su familia. Invocó el nombre del Señor y tomó algunas medidas para enfrentarse a su hermano. Finalmente se encontraron y no hubo pleito, no hubo discusión, no hubo altercado. El arrepentimiento, la humillación, la súplica de Jacob hizo que Dios apaciguara la ira de su hermano Esaú, de tal manera que cuando se encontraron, ambos era deseo de verse y de abrazarse. Por eso dice Génesis 33, 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán-Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. Años más tarde, cuando Jacob es un anciano y se ha reunido con José en Egipto, y el gozo de conocer a los hijos de José, Jacob dio la bendición para los hijos de José, Efraín y Manasés, en Génesis 48, y en esta bendición Jacob dio en heredad ese territorio que él había comprado en aquel entonces llamado Siquem, vino a ser el territorio de Efraín. Manasés era el primogénito, pero Jacob cambió sus manos y bendijo primero, declaró bendición primero para Efraín antes que Manasés. Es por eso que como Rubén, primer hijo, pierde la primogenitura, esa primogenitura, ese derecho fue dado a Efraín, y esa tierra vino a ser entonces la heredad de José por Efraín. Un poco más adelante, esa tierra, tras la muerte de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 12, tras la muerte de Salomón, que hasta ese momento el reino de Israel se había mantenido unido con Saúl, con David, con Salomón, pero tras la muerte de Salomón, su hijo Jeroboam se fue a Siquén, y todas las 12 tribus se reunieron con él allí en Siquén, y ellos querían oír el primer discurso de su nuevo rey. Estaban todas las 12 tribus congregadas allí. Entonces, en ese momento, el pueblo se reunió en Siquem. Mire cómo viene ese nombre mencionado, que años más tarde es Samaria. El pueblo vino para oír a Roboam, ya que ellos estaban de manera sobrecargados con los impuestos que venían cargando. Salomón fue un hombre que administró de una forma sobrenatural, muy sabia, pero agravó los impuestos al pueblo, y tras la muerte de él, ellos fueron a apelar a su nuevo monarca, Roboam, para que
disminuyera los impuestos. Si usted lee detenidamente en ese capítulo, Roboam los mandó a la casa y les dijo que vinieran dentro de 3 días. Él pidió consejo de los ancianos. Los ancianos le dieron su consejo. Él pidió consejo a los jóvenes. Finalmente él dejó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes que eran posiblemente de su edad, de su camada, como decimos. Le pareció más fácil seguir el consejo de los jóvenes, que lo motivaron para que aumentara los impuestos, que pusiera un yugo más pesado. Por eso, cuando el pueblo vino, Roboam tenía una respuesta para el pueblo, una respuesta más dura. Y él le dijo: el dedo meñique de mi mano es más grueso que los lomos de mi padre. Les estaba diciendo que si el padre les había puesto impuestos por todo, él estaba dispuesto a redoblar los impuestos. Entonces lea detenidamente esa historia, y cuando el pueblo oyó esa noticia, que no era la que esperaban, porque esperaban un alivio, 10 tribus que estaban allí reunidas dijeron: no tenemos nada con el descendiente de David. Y 10 tribus se apartaron, y a partir de ese momento siguieron a Jeroboam. Y fue así como el reino se dividió en 2 reinos. Y en ese lugar de Siquem, que años más tarde viene a ser Samaria, fue así como se estableció el reino del norte, con Roboam como el primer rey por la línea, ¿verdad?, de Salomón. El pueblo dijeron: nosotros no queremos nada con él. Y el pueblo 2 tribus dijeron: nosotros no queremos nada con Roboam. Nosotros nos vamos de aquí. Y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se alejaron de Siquem y se fueron hacia el lado de Jerusalén. Y se establecieron en Jerusalén como el reino del sur, corrijo eso, y las 10 tribus se quedaron en Siquem, que vino a ser Samaria, y formaron el reino del norte. Entonces, en el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, y su capital Jerusalén. En el reino del norte, 10 tribus y su capital Samaria. Entonces, o Siquem en ese momento, porque el nombre Samaria se lo puso un hombre más adelante. ¿Qué pasó un poquito más adelante? En Primera de Reyes 13, del 25 al 33, este hombre, Jeroboam, edificó unos altares para que el pueblo de Israel, esas 10 tribus, no fueran a adorar al templo que Salomón había construido en años anteriores en Jerusalén. Entonces él edificó 2 altares. Él mezcló el sacerdocio levítico con el que no era sacerdocio levítico. Algunos levitas se sintieron incómodos por lo que estaba pasando, porque la tribu de Leví había quedado en el reino del norte. Pero ellos, al ver que este hombre estaba agarrando de todas las tribus, desobedeciendo el mandato de Dios que había escogido a la tribu de Leví para que ellos fueran los sacerdotes, muchos levitas se fueron tras el reino de Judá, donde estaba el templo, para seguir ministrando en el templo. Fue el pecado de desobediencia, fue el pecado de apostasía de este reino de 10 tribus llamado el reino de Israel, establecido en Siquem. Y años más tarde, en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 24, Omri, un rey de Israel, compró
el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. A partir de ese momento, este lugar viene a ser, ¿verdad?, ya un lugar adquirido por un rey. Hubo un conflicto ahí en el mismo reino del norte, y hubo una contienda, y este rey vino a hacer ese negocio, y entonces estableció exclusivamente él ese lugar y como para él. Tras la primera invasión del rey de Asiria contra el reino del norte, que estaba en Siquén o Samaria, Salmanasar, rey de los asirios, dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 3, vino en contra de Oseas, que era el rey de Israel. Y Israel, o sea, el pueblo de Israel con su rey, fue hecho su siervo, fue hecho un tributario, y a partir de ese momento es que este reino del norte viene a ser un pueblo tributario de los asirios, y un poquito más tarde vinieron los babilonios y arrasaron con todo, y vino a ser tributario ya de los babilónicos, y años más tarde de los persas y de los griegos, de los romanos, y ya todo ese territorio, no solamente el reino del norte, sino el reino del sur, toda la tierra que Dios había asignado a la descendencia de Abraham, ahora es un territorio controlado, dominado por reyes paganos, por imperios paganos. ¿Por qué? Porque un pueblo no tomó en cuenta los designios de Dios. De esta manera, cuando los asirios vinieron y también los babilonios llegaron, tomaron pueblo de Israel y de Judá y lo llevaron para sus pueblos, para sus ciudades, trajeron habitantes de allá para establecerlos en Samaria. Entonces los israelitas y todo se casaron, se mezclaron, las mujeres se casaron con los asirios, hombres asirios con mujeres de Israel, una mezcla, y judíos que habían sido llevados a Babilonia y de Babilonia que habían traído, se mezclaron, y a partir de ese momento la mezcla de judíos y samaritanos en el reino del norte. En la época del imperio griego, Alejandro Magno permitió a los residentes de Samaria que edificaran un gigantesco templo en el monte Gerizim. En el monte Gerizim. Para ellos, edificar un templo ahí fue una gloria, ya que allá en Jerusalén no había templo. Recordemos que el templo que Salomón edificó, Nabucodonosor lo destruyó. Entonces ahora el reino del norte, naturalmente, si Alejandro les permite que edifiquen un templo, ellos sienten que están en ventaja sobre todo Israel, porque en Jerusalén en primer lugar no hay templo. Ahora ellos tienen un templo, y a partir de ese momento aquel sentimiento de que debían de adorar en el monte Gerizim, y por el otro lado habían otros que decían en Jerusalén. Esa era la historia, ese era el aspecto religioso de este pueblo a estas alturas. Así llegamos en ese ambiente tenso de religiones, de diferencias entre los unos y los otros, porque los judíos no podían ver a los samaritanos porque ellos eran una mezcla con los asirios, porque ellos tenían su templo, porque ellos vestían diferente, porque ellos no reconocían a los profetas y a los salmos, solamente tomaban en cuenta el Pentateuco o los primeros 5 libros del Génesis. Entonces estaban esas diferencias muy marcadas, ¿verdad?, entre ellos. Y así
está el ambiente religioso, y en cuanto a tierra, era un asunto pues que Samaria no estaba tan distanciado, pero un judío religioso, cuidadoso, celoso, aunque invirtiera varias horas o varios días para llegar a una ciudad, él daba la vuelta, él invertía tiempo, no le preocupaba las horas o el sacrificio que tuviera que hacer con tal de no pasar por la tierra de Samaria. Entonces, en este tiempo se cumplen las promesas y las profecías cuando el Verbo se hizo carne y él vino a este mundo. Vino para hacer la gran diferencia. Todos esos lugares podían ser lugares de conflictos, podían ser lugares de muertes, podían ser lugares insignificantes, pero desde que el ángel habla a la Virgen María en Nazaret, Nazaret viene a ser un lugar de renombre. Desde que se cumple el nacimiento de Jesús en Belén, Belén viene a ser reconocido, aunque ya estaba en el propósito de Dios y había sido mencionado por los profetas que en Belén se cumpliría la manifestación de Dios en la carne. Con todo eso estaban desapercibidos, pero cuando la luz resplandeció en esos lugares, algo comenzó a suceder, que lugares insignificantes, aldeas afuera de las ciudades, lugares que no tenían renombre, vinieron a ser lugares de renombre, todo porque Dios quiso dar a conocer allí sus planes, sus propósitos. Es por eso que en esta hora de la tarde yo me propongo hablarles a ustedes un poquito acerca de lo que sucedió en este capítulo 4, donde lugares ordinarios y de actividades normales, por lo dicho y por lo hecho, por la persona majestuosa del Señor Jesucristo, se volvieron en lugares de renombre, en lugares que hasta el día de hoy, cuando se lee en la Biblia o cuando la gente viaja a esos lugares, hay un deseo, hay un anhelo por llegar hasta ahí, porque la palabra del Señor tuvo a bien el Dios de la gloria que esos lugares quedaran registrados en su palabra, porque ahí sucedieron cosas sobrenaturales. Ejemplo, el Señor llegó a Caná de Galilea, lugar común, lugar ordinario, lugar de reuniones, lugar donde había una actividad social, lugar donde se celebraban unas bodas. Y eso no es algo extraño. Todo el tiempo, en todos los lugares han habido bodas. Pero el hecho de que en la palabra del Señor haya quedado registrado lo que sucedió en Caná de Galilea, no fue por las parejas que estaban contrayendo matrimonio, sino porque allí hizo acto de presencia el Dios de la gloria, el Dios que desde la antigüedad asignó ese territorio a este pueblo, y que en el tiempo de su voluntad Él se hizo presente para realizar hechos portentosos, hechos sobrenaturales. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Cuando Jesús llegó allí, encontró una cantidad de gente con cálculos humanos, pero que los cálculos humanos les habían fallado. Y fue allí donde por primera vez el Señor realizó el primer milagro al convertir, según el Evangelio de Juan, el agua en vino. La Biblia dice en Juan capítulo 2, verso 11, que este principio de milagros, de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él. Jesús comenzó a realizar actos sobrenaturales.
Y esos lugares insignificantes y esas actividades normales, sociales, fueron usadas para que la gloria, para que el poder de Jesús se manifestara. Y el día de hoy la gente llega a esos lugares y llega para ver lo que allí sucedió. No porque el lugar en sí tenga algo sobrenatural, pero es que Él lo escogió, Él habló, Él realizó. Y cuando Jesús llega a un lugar, dice su palabra, y esa palabra es obedecida, como sucedió en Caná de Galilea, esos lugares quedaron como lugares donde se manifestó lo sobrenatural. Es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si el día de hoy nosotros podemos decir que sabemos algo de Dios, es porque Jesús, el Dios de amor, el Dios de misericordia, vino a este mundo para manifestar su amor, su gracia, su poder de muchas maneras, como estamos viendo en Juan capítulo 2. Lo que sucedió en capítulo 2 fue algo que no quedó en el silencio. Todos los habitantes se dieron cuenta de lo que Jesús había hecho en Caná de Galilea. De manera que un lugar olvidado, pequeño, sencillo, ahora es mencionado, ahora es recordado. Eso hizo que un caballero llamado Nicodemo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, se inquietara tanto por lo que Jesús había realizado en ese lugar. Es por eso que él, una eminencia, un maestro, un rabino, un hombre sobrenatural, un miembro del Sanedrín, la corte suprema en aquel entonces en el pueblo de Israel en cuanto a lo religioso, este hombre dice que a medianoche se levantó porque el sueño se le quitó. Este hombre escuchó lo que Jesús hizo en Caná de Galilea y quiso hablar con él. Si usted nota en San Juan 2, Jesús convierte el agua en vino. En San Juan capítulo 3, este hombre llega para preguntar acerca de cómo puede entrar y ver el reino de Dios. Jesús le habla de que él necesita volver a nacer, y nacer del agua y nacer del Espíritu. La palabra de Dios es espíritu, y el ser humano necesita oírla y recibirla en su corazón para que esta palabra ejecute un engendro espiritual por voluntad de Dios. Y una vez que se ha oído, que se ha creído, la persona será llevada al siguiente paso para que pase por las aguas, siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, tal como enseña su palabra a lo largo y ancho del libro de los Hechos. Bendito y alabado sea su nombre. Él vino para convertir el agua en vino. El agua no tiene color, el agua no tiene sabor, pero cuando el agua natural es tocada o está dispuesta para lo que su creador quiera hacer, esa agua se convierte en vino, y el vino tiene color y el vino tiene sabor. Y hablando del vino como símbolo del Espíritu Santo, el vino alegra el corazón del ser humano. Cuando nosotros sentimos la presencia de Jesús, estamos sintiendo la presencia de su Espíritu, porque Él es el Espíritu. Y cuando su Espíritu llega a nuestro espíritu, obra una libertad, obra un gozo. Hay un gozo que no es el gozo que el mundo da, sino que es un gozo que viene del cielo. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces Nicodemo se dio cuenta de que él necesitaba nacer de nuevo, y que necesitaba nacer por la palabra y
también por el agua, el nuevo nacimiento. Por eso el hombre que solamente nace una vez tendrá que morir 2 veces. Pero el ser humano que nace 2 veces, la segunda muerte, que es para condenación y sentencia eterna de separación, no tiene potestad sobre la persona que ha nacido por segunda vez. En esta tarde siéntase usted, hermana y hermano, privilegiado, bendecido, porque Dios le permitió oír. Y esa tierra, ese vaso de tierra, de barro, oyó la palabra del Señor. Y si ahora hay algo en cada uno de nosotros, es porque el Dios de la gloria ha iniciado un proyecto gigantesco para la gloria y la alabanza de su nombre. Vidas insignificantes, personas que no éramos nadie, por la misericordia de Él, ahora somos alguien, porque Él ha tenido un proyecto y lo ha iniciado y lo está realizando según el plan, el propósito de su voluntad. Entonces, de esta manera, haciendo referencia una y otra vez del agua, llegamos al capítulo 4. Si usted nota, en el capítulo 2 Jesús fue invitado a Caná de Galilea. Qué lindo es cuando el corazón, el hombre puede invitar a la presencia de Dios. Cuando se invita, cuando se abre el corazón, la mente, el espacio, el tiempo para Jesús, algo sucede. Algo maravilloso sucedió en Caná de Galilea, porque allí alguien invitó a Jesús. Nicodemo no invitó a Jesús. Nicodemo buscó una cita, una entrevista con él. Y Jesús le hizo una vez más referencia del agua, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Agua es símbolo de la palabra, agua es símbolo del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y así llegamos al capítulo 4, donde Jesús, hermanos amados, dice en el relato que le era necesario pasar por Samaria. Entre judíos y samaritanos no hay buena relación, no hay armonía, hay diferencias marcadas. Pero Jesús va a llegar allí para esperar a una dama que está haciendo algo anormal, pues por lo común se sabe, se sobreentiende que por lo natural las mujeres en los campos, en las provincias, en las aldeas, ellas no andan a mediodía buscando agua. Generalmente siempre van en la mañana o van por la hora de la tarde. Una cosa. Número 2, nunca andan solas, van acompañadas para ir platicando de una y de otra cosa. Pero aquí es Jesús que llega en pleno sol y naturalmente con el caminar él no es sorprendido. Él sabe que a esa hora una mujer que no le ha ido bien en la vida, que no ha hecho bien en la vida como cualquiera de nosotros, que no hicimos bien y no estamos aquí porque lo merezcamos, sino por el amor y la misericordia de Él. Él quiere tener un encuentro con ella. Entonces Nicodemo fue y lo buscó, pero ahora él espera y busca a una dama que va a salir de su ciudad, que va a salir de su lugar hacia el pozo de Jacob, a la tierra que Jacob dio en heredad
desde allá de Génesis 33 y 48, y que de acuerdo a las escrituras que hemos venido leyendo, ahí se sucedieron tantas cosas, ya en la época de los reyes y en la época de los imperios pasaron tantas cosas. Ahora, una vez más, está algo maravilloso ahí porque Jesús está presente. Una tierra de conflictos, una tierra de historias. Ahora va a suceder algo maravilloso, porque Jesús está sentado y de repente aparece una dama, digo una mujer que no le ha ido bien, que no la hizo bien, que no hizo las cosas bien, que se equivocó muchas veces, como nosotros nos equivocamos en el pasado y aún en el presente. Pero qué bueno es cuando sabemos que Él nos espera y que nos espera para ayudarnos, nos espera para darnos luz, nos espera para de alguna manera darnos la oportunidad de tener una nueva oportunidad en la vida. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no se da por vencido en su afán de salvar a todo ser viviente. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios mismo se encarga que a esa hora anormal para que una dama salga a buscar agua a mediodía, Él mismo se encarga de poner esa inquietud, ese deseo, esa necesidad de que esa dama salga a esta hora para tener un encuentro con Él. Qué hermosa historia es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Él tiene tiempo para todos. Él va donde lo invitan, como Juan capítulo 2. Él le abre la puerta a quien llega para preguntarle qué hacer. Y Él espera a quien de pronto cree que no tiene ninguna posibilidad de sentir la paz y el amor y un cambio en su vida. Eso es lo que podemos ver en estos 3 capítulos y de manera especial lo que sucede en Samaria, ya a esta altura, donde se ha visto a través de la Biblia todo lo que ha sucedido. Ahora sucede algo hermoso. Jesús espera y Él toma la iniciativa en ese diálogo con esa mujer. Él siempre es el que toma la iniciativa. Él a nadie le cierra la puerta. Él va a donde lo invitan. Jesús tiene tiempo para usted y para mí en esta tarde. Qué lindo es este relato, que apenas llegué a Juan capítulo 4, pero quiero que lea esos 2 capítulos anteriores, donde Jesús es invitado, y a donde Él es invitado y se hace lo que Él dice, su gloria se manifiesta. Cuando llega un hombre en busca, con necesidad, con deseo de encontrar la respuesta, en Jesús está la respuesta. Esas palabras que Jesús dijo a Nicodemo en esa noche, donde a Nicodemo se le fue el sueño, quedaron tan impregnadas en su corazón que Nicodemo nunca se olvidó. Tanto así que cuando Jesús es bajado de la cruz, allí está Nicodemo con un perfume costosísimo para ungir el cuerpo del Maestro. Luego, qué hermoso lo que sucede en el capítulo 4, de cómo Él llega para esperar a una dama que en la sociedad o en la misma Samaria no era una persona muy bien vista. Pero a esa hora, al mediodía, cuando ella está ansiosa de encontrar el agua para saciar su sed física, se encuentra con el agua viva. Oh, gloria al Señor. Se encuentra con el que tiene el poder para transformar vidas.
que de pronto a ojos o a juicio de la sociedad ya no tienen ni merecen ninguna oportunidad. Y ese era el caso de la mujer samaritana, que debido a su pasado y mal pasado, porque no había hecho bien, se había equivocado de muchas maneras, debido a eso, ella siente que no es normal de que un judío se detenga para hablar con una mujer, y menos una mujer samaritana. Un rabino no le era permitido hablar solo con una mujer, ni aún con su esposa. En esos tiempos la mujer tenía una posición muy como una cosa. Entonces era algo anormal y en contra de costumbres, de cultura de ellos. Y que Jesús espere a una mujer, y a una mujer como la mujer samaritana, con un trasfondo tan triste, eso nos habla del inmenso amor de Dios, de cómo Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En esta tarde le invito para que usted, cuando sienta que las cosas de la vida han ocupado el lugar de Jesús y de su gloria y de su poder en su vida, lo invite como lo hicieron en Caná de Galilea. Cuando tenga confusiones sobre las circunstancias de la vida, el por qué, haga lo que hizo Nicodemo. Vamos donde Él, porque Él es la respuesta. Cuando se hace como Él dice, como se hizo en Caná de Galilea, cuando se responde a lo que Él dice, como es en el caso de Juan capítulo 4, hermano, uno quiere más y más de Él. Esa mujer dice, pero tú no tienes un balde, no tienes una cuerda, no tienes con qué sacar esa agua que me estás ofreciendo. Pero Jesús le dijo, mujer, cualquiera que bebe de esta agua vuelve a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Cuando la mujer oyó estas palabras y Jesús siguió hablando con ella, ella concluye diciendo, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías. Tenían conocimiento de lo que dicen los 5 libros de Moisés acerca de las promesas que Dios hace en Génesis capítulo 3. Tenían conocimiento y ella dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, mujer, yo soy. Yo soy. Cuando ella oyó esa frase, yo soy, que es un pronombre del gran yo soy, ella se olvidó del cántaro, dice la Biblia, y se fue corriendo para decirle a los de Samaria, vengan, oigan, miren a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Los samaritanos, al ser confrontados por esa mujer y mirar en ella un aspecto diferente, una mirada, ya no era la mirada maliciosa, una voz diferente, un caminar diferente, ellos fueron impactados y se vinieron con esa mujer. Piense por un momento, píntese una idea, todo ese grupo de gente de Samaria, mujeres y hombres y niños, ahora esta mujer pecadora, una mujer de mal vivir, ahora se convierte en una pancarta viviente hablando de Jesús. Cuando ellos vienen y miran a Jesús, sienten algo tan del cielo también, que tienen que decir, mujer, ahora ya no creemos solamente por tu dicho, porque ahora nosotros también hemos visto. Qué maravilloso es ver el amor, el poder, la sabiduría con la que Jesús derriba las barreras raciales, las diferencias que hay, que el hombre se ha creado. Cuando se oye a Jesús, todo cambia, porque Él es nuestra paz.
Dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos, matando las enemistades. Gracias a Dios, porque Él vino para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. En esta hora de la tarde, hermanos amados, así como esos lugares insignificantes y que fueron escenario de tantas cosas en la historia, en los gobiernos, en los reinos terrenales, cuando vino el Rey de Gloria, algo maravilloso sucedió. Hay que invitarlo a Él cuando uno siente que otras cosas están tomando el control de la mente, el control del corazón, el control del tiempo. No deje a Jesús en segundo plano. Siempre Él debe de ser considerado porque Él es la fuente de la vida. Cuando tenemos inquietudes, muchas preguntas, vamos donde Él, como lo hizo Nicodemo. Él tiene la respuesta. Cuando uno cree que las personas no merecen una oportunidad, aprendamos de Juan 4 que Él tiene agua viva para toda persona que ha bebido de una cosa y de otra cosa, pero que todavía tiene sed. La religión no sacia el vacío del ser humano. Los placeres, mucho menos. Las riquezas hoy son, mañana no son. La hermosura, mucho menos. Pero cuando se recibe a Jesucristo, estas cosas son buenas, pero lo de Él es lo mejor. Quedémonos en lo mejor. Quedémonos en la paz que Él nos ha otorgado, por recibirlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. En esta hora les invito para que oremos juntos y en esta oración continuemos orando por la familia Reyes, familia Pacheco, por el joven William Bonilla, por el papá de hermana Miriam Reyes, que está estorbado de salud, por la recuperación de hermana Meléndez, hermano Wilber Castro, hermano Hugo Rivera me pidió que hiciéramos oración por la familia Martínez. Es una familia que son conocidos de él y vamos a orar por ellos para que el Dios de gloria, a los que le conocemos, a los que hemos tenido un encuentro con Él, continuemos amándole y sirviéndole, y para aquellos que creen que no tienen una oportunidad, se den cuenta que en Jesús, no importa que tan bajo haya caído mi amiga y mi amigo, en Jesús hay una puerta abierta. En Jesús hay alguien que está esperando. En Jesús hay alguien que si usted le abre, Él entra a su corazón. Oremos juntos. Soberano Dios, en esta hora de la tarde, Señor, gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que nos muestra cómo usted en su soberanía, en su voluntad, escogió a estos hombres y estos hombres a estas tierras y estas tierras ordinarias, comunes como toda la tierra. Señor, con su manifestación en carne, vinieron a ser lugares donde su gloria se manifestó, donde su salvación se manifestó, donde su gozo se manifestó, donde su poder se manifestó. Señor de gloria, es lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo suyo, para la gloria y la alabanza de su nombre. Muy bien, mis amados hermanos, para todos ustedes a esta hora de la tarde les reitero la invitación para el día de mañana para que estemos pendientes de una palabra nueva de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo.